Muy bien. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. 1 de Juan 5, 13. Dos versículos esta mañana. Y antes de poder seguir hablando acerca del siguiente rudimento de la fe cristiana, es necesario concluir el tema de la salvación. Así que hoy y la semana que viene, Dios mediante, hablaremos acerca de una pregunta que abunda hoy en día y que mucha gente tiene dudas. Y la pregunta es: ¿se puede perder la salvación? ¿Se puede perder la salvación? Así que el tema, por supuesto, con esa pregunta es el siguiente: la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. 1 de Juan 5, 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y siguiente versículo, Juan 10, versículos del 7 al 10. Juan 10, no 1 de Juan, sino Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 10. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Así que la pregunta que os ofrezco esta mañana, que ya he mencionado, es: ¿se puede perder la salvación? Y esta es una de esas preguntas que levanta ampollas, tristemente, en el mundo evangélico. Y no porque la Biblia no sea clara, porque la Biblia es muy clara, sino por la diversidad de enseñanzas y mala doctrina que corre hoy en día en muchas iglesias. Pero fíjate, la certeza de la salvación es fundamental para una vida completa en Cristo. Sin seguridad, si tú no tienes seguridad de la salvación, si tú no sabes si sí o si no, si vas o no vas, si entras o no entras, sin seguridad, nuestro destino eterno está en juego. ¡Está en juego! Tú no compras un seguro de coche para que te digan: puede que te cubre, puede que no. Sabemos que está la letra pequeña, y casi siempre la letra pequeña, ¿verdad? Pero en teoría te da seguridad. Tú coges un seguro para que cuando hay un evento, por lo menos el vehículo contrario está cubierto. El tuyo quizás, si está terceros, no lo cubre. Un coche viejo pues no vale la pena. Pero no quiere escuchar: no, es que si cae, tu accidente es en días pares, sí, pues sin pares no. Si me levanto un buen pie, sí, pues si me levanto un mal pie, no. ¿Tú quieres un seguro que te cubra? Pues un seguro. ¿Verdad que sí? La salvación tiene que ser segura. Imagínate la incerteza que produce el hecho de no. Puede que sí, puede que no. Segundo punto: sin seguridad aparece, ¿qué? La duda. ¿Cuántos cristianos viven con duda en el corazón? ¿Y qué es lo que hace la duda? La duda nos quita el gozo y nos volvemos, ¿qué? Débiles. Creo que es en Nehemías que dice: el gozo de Jehová es mi fortaleza. Si yo no tengo gozo en la vida cristiana, ¿cuántos cristianos viven vidas derrotadas porque no tienen seguridad? ¿Tú te imaginas vivir tu vida cristiana como tantos
como tantos. Y tú preguntas, ¿tú estás seguro que vas al cielo? Yo espero que sí. Espero que no sea lo que tú respondas. Pues si es así, espero que a partir de hoy puedas tener las ideas un poquito más claras. Porque Dios no dio su vida, o Cristo no dio su vida, para que te quedes con la duda. Puede que sí, pero no, puede que no. Puede que si voy a entrar al cielo, puede que no. Depende de lo que haga yo. No, Cristo murió por ti para que tengas la certeza, para que no dudes, para que puedas tener gozo. Número 3. Sin seguridad aparece la duda, sin seguridad perdemos el poder para vivir la vida cristiana. Pues es por la fe que accedemos al poder de Cristo que mora en nosotros. ¿Qué es duda? Duda es incredulidad, es falta de fe. Es no creer lo que Cristo nos ha dicho. Por lo tanto, cuando yo dudo, no puedo acceder a aquel que vive en mí. ¿Os acordáis de Pablo cuando dice, todo lo puedo en quién? En Cristo. No dice en mí mismo, porque yo lo valgo. No dice que yo me lo monto, yo me lo guiso y me lo como. No dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él accede al poder de Cristo. ¿Cómo? Por fe. ¿Cómo empecé mi vida cristiana? Por fe. ¿Cómo procedo mi vida cristiana? Por fe. Así que es posible, espero que no, pero es posible que en esta mañana tú mismo tengas dudas de tu salvación. De hecho, es que yo hace muchos años tenía muchas dudas de mi salvación. No tenía claro. Había escuchado a lo largo de toda mi vida el Evangelio. Y sabía acerca de Cristo, sabía acerca de las historias bíblicas, las sabía todas de memoria. Pero tenía muchas dudas en mi corazón. Quizás tú esta mañana estás con dudas en tu corazón. Quizás tú piensas o crees que la salvación se puede perder. Espero que no. Quizás no sabes cómo responder a alguien que tiene dudas o que te pregunta. O quizás tienes dudas que tienes que aclarar. Así que espero que prestes atención esta mañana, porque creo que lo que Dios tiene para nosotros es muy importante y podemos salir todos muy beneficiados. Pero antes de entrar en el tema, quiero aclarar un poco más, si fuese posible, el tema de la salvación. Porque muchas veces las dudas aparecen porque la salvación no está del todo clara. Y os recuerdo que el tema que estamos tratando son los rudimentos de la fe cristiana. Para poder avanzar en la vida cristiana tenemos que zanjar varios temas. Ya hemos visto la santidad de Dios, fundamental. Si no enfatizamos en nuestra vida la santidad de Dios, no avanzamos. Daremos lugar al pecado en nuestra vida. Número 2, la salvación, por supuesto. Porque la santidad de Dios enfatiza nuestra condición de perdidos. Nuestra condición de perdidos nos dice que necesitamos a alguien que nos salve, y ese es Cristo. Así que vamos a hacer un breve resumen de la salvación. Fíjate en este versículo, Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice en este versículo, Jesús declara explícitamente una verdad. Implica una segunda verdad y vuelve a mostrar una tercera verdad. Veamos. Jesús vino para que el hombre pueda tener vida. Yo he venido para que tengan vida. A eso le llamamos ¿qué? La salvación. Él vino para que el perdido, para que el muerto espiritualmente pueda tener vida. Y eso es salvación. Cuando Él está hablando y expresando lo que Él ha venido a hacer, implica que el hombre puede saber que tiene vida. ¿Y eso qué es? Seguridad. Él quiere que tú sepas. Y de hecho, en el primer versículo que hemos leído, 1 Juan 5:13, dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis, para que sepáis que tenéis vida eterna.
Él no quiere que seas en la incógnita, Él quiere que tú sepas. Número 3. Jesús vino no solo para que tengan vida, sino para que la tengan ¿cómo? En abundancia. En abundancia. Y eso es avivamiento. No solo basta con ser salvo, por supuesto basta para ir al cielo, pero Dios no quiere que te quedes ahí, ya está. Él no murió para que seas salvo, ya está. Él murió para darte vida y para que tengas vida abundante. Para que ríos de agua viva corran dentro de ti. Para que tengas pasión por el Evangelio, pasión por Cristo. Para que tengas como Elías ese vivo celo por Jehová de los ejércitos. Y eso es avivamiento. Hay quienes necesitan oír acerca de la salvación que Jesús vino a traer. Y hay quienes necesitan saber lo que Jesús les ha dado. Y hay quienes necesitan vivir lo que Jesús les ha dado. Juan 6:47. Aquí un poquito juntito dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y Juan 3:15, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Veis el punto aquí? Jesús está diciendo: el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Dónde está el énfasis? En creer. ¿En creer en quién? En Jesús. En creer en Jesús. John Van Ganderen escribe: a una sola condición le sigue una simple promesa. Y la clave de todo esto es la elección de la fe que obtiene la promesa. La responsabilidad del hombre depende del verbo creer. Hay que creer en Él, y al creyente Dios le promete la vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Es imposible ser más claro, y es imposible que sea más fácil. Dios pone una condición, una sola. Y no es que llegues a un número de obras. No es que llegues a un estatus elevado de espiritualidad o de compromiso. No es que cumplas ciertas cosas. Esa no es la condición. La condición es más simple. ¿Cuál es la condición? Creer. ¿Y cuál es la promesa? Vida eterna. Vida eterna. ¿Y cuántos hay que tergiversan esta verdad? ¿Cuántos hay que le dan vueltas y vueltas y vueltas hasta que es tan complicada que no saben qué responder? Y lo único que produce, ¿sabes qué es? Duda. Duda de corazón. Tú vas a un cura y le preguntas: ¿tú estás seguro de que cuando mueras vais al cielo? Y te dirá que no lo sabe. Tienes que cumplir una serie de requisitos y entonces pasarás por un proceso hasta que finalmente llegarás. Ahora, ¿es esa la definición de vida eterna? No. Tú le preguntas a un testigo de Jehová y te dará la misma respuesta, no lo saben. Le preguntas a un mormón y tampoco lo sabe. Le preguntas a un budista y tampoco lo sabe. Le preguntas a un musulmán y tampoco lo sabe. No tienen seguridad. ¿Por qué? Porque su salvación, que no es salvación, se basa en lo que el hombre enseña, lo que el hombre ha inventado y da por sentado. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que no es así. Nos dice que la vida eterna viene por creer. Creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa fue la respuesta del apóstol Pablo al carcelero de Filipos. Así que, vamos a ver esta condición. La condición es creer. La condición es creer.
Y este creer, lo vamos a decir que es esa elección de fe. Elección de fe. Creer abarca todo el alma de la persona. Y lo dibujamos como un triángulo. Creer. Para poder creer bíblicamente, porque esa es la pregunta de muchos, bueno, ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Para creer, como dice la Biblia, debe abarcar todo lo que tú eres. Tu mente, tus sentimientos y tu voluntad. Y las tres tienen que estar en una. Y ahora explicamos a qué nos referimos. Número 1. La mente. La primera parte del triángulo. La mente. En la mente entendemos. La mente debe entender el mensaje sencillo del Evangelio. ¿De acuerdo? Para yo poder creer, tengo que entender en mi mente lo que el Evangelio es. Que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para que todos aquellos que creen en Él sean salvos. ¿De dónde saco esto? Esto saco la Biblia. Obviamente, 1 Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 3. 1 Corintios 13, versículo del 1, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Aquí está el Evangelio. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Porque hay otro versículo que dice que Cristo murió por nuestros pecados. Se lo mencioné otro día a alguien. Esta frase es el Evangelio en una píldora. Que Cristo murió por nuestros pecados. Y en esta frase de las buenas nuevas tienes tres verdades y una decisión. Sin la obra de convicción del Espíritu, el hombre natural no puede entender. Así que el Espíritu nos revela acerca de estas tres verdades y esta decisión. Aquí vemos que Cristo es la justicia que necesitamos, murió, el juicio que merecemos, por nuestros pecados, que es el problema del pecado que todos tenemos. Cristo murió por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo convence a las personas de que el pecado es el problema, el juicio es la consecuencia, y solo Jesucristo es la solución. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que crea ese abismo entre Dios y el hombre? A ver, un niño me responda. Un niño. ¿Qué separa al hombre de Dios? 1 Corintios 15. Sí, 13 no es, perdona, está mal escrito. ¿Qué separa al hombre de Dios? Un niño. Elías. ¿Qué separa el hombre de Dios? El pecado. Muy bien. El pecado. Por lo tanto, si yo quiero acercarme a Dios, ¿qué es lo que tengo que sacar? Precisamente aquí me separa, el pecado. ¿Cómo saco el pecado? Yo no puedo. ¿Quién puede? Cristo puede. Está muy claro, es que es clarísimo, no hay otra manera. Pues hoy Él dice: yo soy el camino. ¿El camino a dónde? Al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién quita el pecado? Cristo lo quita. Así que la mente debe entender esta realidad: que somos pecadores, que el pecado nos condena y que Cristo es la solución. ¿Entiendes en tu mente el Evangelio? ¿Entiendes que el problema es el pecado? ¿El juicio es la consecuencia y que solo Cristo es la respuesta? Si no es así, si tú no entiendes eso, no puedes ser salvo. Para la salvación es fundamental entender
esta realidad. Número 2. Aquí está, faltaba esta diapositiva. Número 2, los sentimientos. ¿De acuerdo? Entendemos en la mente y ahora pasamos a estar de acuerdo. ¿Entendemos? Y pasamos a estar de acuerdo, los sentimientos envueltos. Porque uno puede entender y puede no estar de acuerdo. No, yo lo entiendo, pero no estoy de acuerdo. Yo entiendo lo que me dices, pero no puede ser así. Tiene que haber algo más. ¿Cuánta gente así? ¿Cuánta gente que no está de acuerdo con el Evangelio que encontramos en la palabra de Dios? El alma de la persona es más que entender. El alma de la persona tiene que estar de acuerdo con aquello. Cuando entendemos y estamos de acuerdo, es porque somos afectados por lo que creemos. Es por eso que el Espíritu Santo convence de pecado. Es su tarea. Cuando somos convencidos de lo que entendemos, somos afectados por aquello que entendemos. Y cuando entendemos y estamos convencidos, entonces estamos de acuerdo. ¿Lo entiendo? Pienso, lo medito, reflexiono y digo, carambas, es verdad, estoy de acuerdo. ¿Entiendes y estás de acuerdo con el mensaje del Evangelio? ¿Entiendes y estás de acuerdo que el problema es el pecado, el juicio es la consecuencia y que solo Cristo es la respuesta? Si no es así, no hay salvación. Había un hombre que entendía el Evangelio, pero no creía que Jesús era Dios. Testigo de Jehová. ¿Puedes ser salvo si no crees que Jesús es Dios? Si no crees que Jesús es aquel ser divino, Dios, que puede quitarnos el pecado. ¿Puede ser salvo? No. No está de acuerdo. Porque si Jesús no es Dios, Él no puede quitar los pecados. Porque solo Dios puede perdonar los pecados. Si el sacrificio de Cristo no es Dios, estamos ahí, seguimos en pecado. No es solo en asentir, es en estar de acuerdo. Este hombre entendía, pero no estaba de acuerdo respecto a Jesús. Número 3, la voluntad. No es solo creer, entender, estar de acuerdo, es finalmente depender. Depender. Estamos hablando de creer. ¿Qué es creer? ¿Qué es creer? Creer es entender, estar de acuerdo y finalmente depender. Es la voluntad queda afectada. Uno debe entender y estar de acuerdo, pero el alma del hombre culmina en la voluntad. Yo tengo que hacer algo al respecto. La lección de fe basada en el entendimiento de la mente y el estar de acuerdo. Entender y estar de acuerdo son fundamentales. Pero si no afectan a la voluntad, es decir, si no me provocan a una decisión, esa persona solo creerá acerca de Jesús. ¿Cuántos creen acerca de Dios? Pero no todos los que creen acerca de Jesús creen en Jesús. Y Jesús dice que tenemos que creer en Él. Cree en mí. ¿En mí qué? ¿A hacer qué? Yo soy el que te salva. No cree acerca de lo que yo hago. Cree en. Pon tu fe, pon tu creencia en mí, en Jesús. Así que la palabra del Evangelio de Juan demanda dependencia. ¿Y qué es dependencia? Dependencia es transferir nuestra confianza a Jesús para salvarnos del pecado. Creer en Jesús
no es una cuestión de simplemente reconocer que Jesús puede salvar, sino que es depender en Él para que lo haga. Eso es creer bíblicamente. Eso es el creer, poner las tres partes juntas. Es poner la mente, el entender, es poner los sentimientos, el estar de acuerdo, es poner la voluntad, depender, las tres juntas. Eso es creer en Jesús. Es ponerte en sus manos. Esta dependencia es de creer. Esta fe es una elección, es una decisión que tomamos en un punto definido en el tiempo. Me he encontrado mucha gente decir, no, yo nací, le pregunto el testimonio de salvación, y me dicen, yo nací en una iglesia cristiana. Yo he ido a la iglesia toda la vida. Y pregunto, ¿pero cuándo fuiste salvo? Bueno, es que yo creía el evangelio siempre. Creer no es algo que empiezas en la iglesia y aparece como parte de magia. Creer es en un punto del tiempo de tu vida donde tú tomas una decisión de fe basada en tu entendimiento y en estar de acuerdo y dices, yo soy pecador, mi pecado es el problema. El pecado produce un juicio que Cristo pagó por mí. ¿Lo entiendes? ¿Estás de acuerdo? Y al entenderlo y estar de acuerdo, tomas una decisión de transferir tu dependencia en el Señor Jesucristo. Y eso ocurre. ¿No te ves? Mis hijas han nacido en la iglesia, llevan todos sus 4 años en la iglesia, pero ellas no entienden todavía. Y seguirán en la iglesia por muchos años. Pero eso no las hace salvas. Tiene que haber un punto en la vida donde ellas entienden el evangelio, están de acuerdo con él y toman esta decisión de fe, un evento en la vida de todo creyente, donde transfieren su dependencia de sí mismos y dicen, Señor, sálvame, creer en Él. A pesar de que la fe es un ejercicio de la voluntad, la fe no es una obra. La fe es dependencia en aquel que obra. Es Él el que hace la obra, no yo. Es poner mi dependencia, y eso no es una obra. Es descansar en aquel que obra. Por eso Pablo dice en Romanos 4, versículos 4 y 5, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que, hermanos, que quede esto muy claro. Creer en el Señor Jesucristo es actuar, que tu voluntad actúe de acuerdo a aquello que hemos entendido y estamos de acuerdo. Es transferir nuestra dependencia. ¿Y qué es lo que hace Él? Cumplir su promesa. La respuesta del hombre a la convicción del Espíritu Santo es la lección de fe, es creer en Jesús, y la promesa a aquel que cree es la vida eterna. Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Fíjate en el tipo verbal. ¿Qué tipo verbal está aquí? Tiene. No está aquí escrito. Tiene vida eterna. ¿Qué tipo verbal es? Va, un lingüista. ¿Qué? ¿Tiene? ¿Cuándo? ¿Mañana? Presente.
del indicativo. Ahora mismo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora mismo, no lo estás esperando. Ah, no, cuando yo me muera tengo vida eterna. No, ahora tienes vida eterna. Pero es que aún se pone mejor, porque esta vida eterna no es una cosa. Esta vida eterna es alguien. ¿Quién es la vida eterna? Jesús. Jesús. Primera de Juan, versículo 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién es la vida? Jesús. ¿Quién es la vida eterna? Jesús. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando creemos en Jesús, tenemos su vida eterna, porque Jesús mora en nosotros. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando creemos en Él. Tú tienes, si tú has creído, a Jesús en ti. Esa es la vida eterna. La salvación no es solo una cuestión de llegar al cielo, es una cuestión de hacer que Jesús entre en ti. ¿Por qué? Porque Él es la vida, Él es la vida eterna. Él mora en nosotros. Y esa es la promesa a todo aquel que cree. La elección de fe da acceso a la promesa de tener vida eterna. Y eso es salvación. Ahora, pregúntate, ¿has sido tú salvo? ¿Has creído? ¿Has puesto tu dependencia? No digo que te acuerdes del día exacto, porque mucha gente no se acuerda, y eso no es necesario. Pero tiene que haber un momento en tu vida donde tú has entendido el Evangelio, has estado de acuerdo y has transferido tus dependencias, pues has dicho: Señor, yo no puedo, sálvame tú. Señor, perdóname mis pecados, sálvame. Es un evento. ¿Puedes tú decir: yo he creído en el Señor Jesucristo? Yo he entendido, estoy de acuerdo y he tomado esta decisión de fe. Si es así, la Biblia dice que tienes vida eterna. Veremos más adelante cómo cerciorarnos de esto. Pero básicamente descansa una cosa: en fe. ¿Por qué lo sabes? Porque has creído, porque has entendido, porque estás de acuerdo y porque has dependido. Es decir, has creído. ¿Y qué dice la Biblia? Todo aquel que le cree tiene vida eterna. ¿Por qué sabemos? Porque lo dice la palabra de Dios. No tengo por qué dudar. ¿Qué dudas tengo que tener? Estoy creyendo lo que dice la palabra de Dios. Fíjate, para concluir voy a... Bueno, voy a dar respuesta a esta pregunta, ¿de acuerdo? Vamos a intentar un poquito rápido. ¿Qué ocurre en el momento de la salvación? ¿Qué ocurre en el momento de la salvación? Es importante saber también, para poder responder a la pregunta: ¿puedo perder la salvación? Obviamente, entender la salvación. Si no entiendo lo que es, no puedo avanzar. Pero segundo, si yo me doy cuenta de todo lo que ocurre en el momento en el que yo transfiero mi dependencia a Cristo para perdón de pecados, me doy cuenta que perder la salvación es ridículo. No puede ser. Número 1. Un cristiano es una nueva creación. Un cristiano es una nueva creación. Cuando tú eres salvo, cuando transfieres tu dependencia en Cristo,
Dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Está diciendo que hay un punto de inflexión en la vida. Antes eras así, ahora eres así. Un cristiano no es simplemente una versión mejorada, sino una criatura completamente nueva. Número 2. Ha sido redimido, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Con qué hemos sido rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué es redimir? Redimir es comprar de vuelta. Cristo nos compra de vuelta cuando hemos nacido de nuevo. Número 3. Un cristiano ha sido justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso ocurre en el momento de la salvación. En el momento en que transfiero mi dependencia, soy justificado. Cuando un delincuente es justificado, no tiene que volver al juez de nuevo, ya está, la pena ha sido pagada. No hay más por pagar, ya está, eres justo ante la ley. Número 4, recibe vida eterna, hemos dicho ya, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene ahora mismo vida eterna. ¿Quién es la vida? Jesús mismo que mora en nosotros. Número 5. Un cristiano ha sido marcado por Dios y sellado por el Espíritu. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo sé que podía hablar mucho más de lo que estamos diciendo ahora, pero solo estoy mencionando brevemente lo que ocurre, o algunas cosas que ocurren en el momento de la salvación, para dejar claro, como veremos a continuación, que no es lógico ni es correcto pensar que yo puedo perder lo que ya tengo. Si Él me ha sellado, ya soy suyo, estoy esperando a que Él redima aquello que ha comprado. Soy su posesión adquirida. Y finalmente, el cristiano tiene garantizada la glorificación, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahora no, ¿en qué tiempo verbal está esto? En pasado. En pasado. A los que llamó, a los que predestinó, a los que justificó. Es algo que ya está hecho, ya está garantizado. Está garantizado. Dice la Biblia que aquel que viene a Él no lo echa fuera. No hay nadie que tenga el poder de sacarle de la mano del Padre. Así que, basando en estos 6 puntos, ¿se puede perder la salvación? Un cristiano es una nueva creación. Si pierdo la salvación, ¿qué pasa con esa nueva creación? Que me tiene que crear y descrear, crear y descrear, crear y descrear cada vez que me salgo. Habla con alguien. ¿Qué pasa si estás aquí fuera, sales de la iglesia, sales a la calle y te atropella un camión? Perdón, no he hecho toda la historia. ¿Qué pasa si tú eres salvo? ¿Vale? Estás en la iglesia, eres salvo. Sales a la calle, ves a alguien, tienes un mal pensamiento y te atropella un camión. ¿Vas al cielo o al infierno? Acabas de pecar. Eres salvo, en teoría. Pero tienes un mal pensamiento, tienes un pecado. Y justamente en ese momento que pecas, ¡pam!, te atropella un camión, no tienes tiempo de pedir perdón. ¿Sabes qué me dijo? Al infierno.
Pero eso es no entender todo lo que ocurre en nuestra vida. Eso es poner tu dependencia no en lo que Cristo ha hecho, sino en lo que yo estoy haciendo. Eso son obras. Porque si yo hago bien, voy al cielo. Si yo hago mal, voy al infierno. Pues más vamos. Porque yo creo que aquí no hay nadie, no, yo creo, no estoy seguro que aquí no hay nadie que nunca peque. Aún y siendo salvos. Si yo pudiese perder la salvación, ¿qué hago con este versículo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pues, hace una vieja criatura, hace una criatura. Vieja criatura, nueva criatura. ¿Entendéis? Es una imposibilidad. No es ni siquiera lógico, humanamente hablando. Es como ridículo. Número 2. Si yo he sido redimido, que yo he sido comprado, y yo creo que puedo perder la salvación, quiere decir que Él me devuelve. Tengo una tara, así que me devuelve. Es como ir a la tienda, vas a comprar. Amazon es maravilloso. Te deja devolver muchas cosas. ¿Esto no me gusta? Lo devuelvo. ¿Esto no me gusta? Lo devuelvo. Fíjate, Dios se pasea el día devolviéndonos. Comprando y devolviendo. Comiendo. ¿Hace sentido eso? ¡No! Un cristiano ha sido justificado. Pero si yo puedo perder salvación, ¿soy justificado? No soy justificado. ¿Soy justificado? No soy justificado. ¿Te das cuenta? Tengo o no tengo, tengo o no tengo, tengo o no tengo. ¿Tengo vida eterna? No tengo vida eterna. ¿Tengo vida? ¿Ahora qué? Sí, pues ya no sé qué tengo. Tengo, quizás sí, quizás no. ¿Se puede perder salvación? No concuerda con la enseñanza bíblica. ¡Es imposible! Ha sido sellado. Sellado es sellado, sellado es sellado. ¿Tú sabes lo que cuesta? Quitar un sello, ¿sabes? Eso es el sello de tinta, que te manchas aquí o estás jugando. ¿Y sabes lo que cuesta sacar el sello? Imagínate una vaca que la graban con el hierro candente. No se puede quitar el sello. Hemos sido sellados, estamos esperando el día de la redención. Y va en contra directamente de la garantía de la glorificación. Estamos esperando esa glorificación, está con Dios, está con el Padre, por toda la eternidad. Pero si yo creo que te puede perder la salvación, ¿qué hago con todo? Y más. No he sido extensivo, y más. Dios ha hecho algo para nosotros, que es una vez para siempre. Lo dice el libro de Hebreos. Murió una vez para siempre. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. Y ya hemos visto qué es creer. Creer es entender, es estar de acuerdo, y es depender. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. La pregunta es, ¿crees tú en el Señor Jesucristo para perdón de pecados? Si la respuesta es afirmativa, Jesús te dice, entonces tienes vida eterna. Y por cierto, si es eterno, ¿hasta cuándo es? Es para siempre. Es para siempre, es eterna. ¿Puede eterno ser por un breve tiempo? No, es eterno. Ahora mismo tienes vida eterna. Mauricia, tienes vida eterna. ¿Tú has creído en el Señor Jesucristo para perdón de pecados? La Biblia dice que tienes vida eterna, ahora mismo. Laudi, ¿tú has creído en el Señor Jesucristo para perdón de pecados? La Biblia dice que tienes vida eterna, ahora mismo. Y esa es la promesa que Él nos da. Cuando alguien tiene dudas, lo único que tiene que hacer es volver al Evangelio. Y realmente ver si ha entendido el Evangelio, si está de acuerdo con el Evangelio y si ha tomado una decisión de fe en el Señor Jesucristo. El resto depende de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre, pido por